Pues, ¿qué me dicen de la mirada del testigo? Él sabe narrar lo inexplicable con el pulso de quien siente cada historia. Historias que quedan atrapadas en pueblos pequeños, en familias rotas, en voces que, curioso, ya no hablan, pero que siguen vivas. Vivas porque alguien las recuerda, porque alguien las cuenta. ¿Se acuerdan de aquellos mapas marítimos donde monstruos surcaban las aguas en la imaginación de navegantes y soñadores? Donde la verdad se oculta y los secretos esperan su momento para salir a la luz, esta noche, ser bienvenidos a Expediente Ingenuo, con Jacinto. Buenas noches, chicos. Yo esta noche, hablando del mar, quería hablar del mito de las sirenas, ¿vale? El mar guarda secretos que no figuran en los mapas. Entre la espuma y la bruma existen relatos que atraviesan siglos y culturas, susurrando con voces que dicen no son del todo humanas. Hoy me sumerjo con vosotros en las profundidades del mito para hablar de ellas, las sirenas. Criaturas del agua, portadoras de cantos hipnóticos, símbolos del deseo, el peligro y lo desconocido. Las primeras sirenas no eran como las imaginamos hoy. En la antigua Grecia, las sirenas eran seres mitad mujer, mitad ave, tal y como aparecen en la Odisea de Homero. No tenían cola de pez, sino alas, y su arma era la voz. Vivían en islas rocosas, desde donde cantaban a los marineros que, hechizados, desviaban sus barcos hacia la muerte. Ulises, para oírlas, sin sucumbir, se hacía atar al mástil de su nave y ordenaba a sus hombres que se taparan los oídos con cera. Sobrevive, pero queda marcado con lo que escuchó. Con el paso del tiempo, sobre todo durante la Edad Media, la figura de la sirena se transforma, pierde las alas y gana cola de pez. El cristianismo las asocia con el pescado, la tentación, la lujuria, pero también con la belleza trágica, lo inalcanzable y lo salvaje. El mito de la sirena no es exclusivo de Occidente. En la África occidental, por ejemplo, existe Mami Wata, una divinidad del agua. Puede aparecer como una mujer con cola de pez, adornada con joyas marinas. Se le atribuyen curaciones, bendiciones, pero también advertencias. En Japón están las Nigyo, criaturas con rostro humano y cuerpo de pez. Comer su carne, dicen, otorga inmortalidad, pero a un precio terrible. En las leyendas celtas e irlandesas encontramos a las Selkis, focas que pueden desprenderse de su piel y tomar forma humana. Se enamoran de hombres, viven entre nosotros, pero siempre acaban regresando al mar, incapaces de resistir su llamada. El arma más poderosa de las sirenas no eran sus garras ni su fuerza, era, como hemos dicho antes, su voz. En los mitos más antiguos, las sirenas no mataban con violencia física, no necesitaban tocar a sus víctimas, las mataban con algo más sutil y por eso mismo más terrible: el canto. Su voz era un hechizo, una melodía perfecta, imposible de resistir, que se te metía en la mente de los marineros como un anzuelo emocional. No era solo una música hermosa, era una llamada íntima y personalizada. Cada marinero escuchaba algo distinto. Uno oía la voz de su madre perdida, otro la promesa de sabiduría infinita, otro el recuerdo de un amor imposible. El canto penetraba en el alma, despertando los anhelos más profundos de cada uno. Y los hombres, completamente en trance, giraban el timón, olvidaban las estrellas y dejaban que el barco naufragara. No gritaban, no huían, iban voluntariamente a la muerte. Las sirenas no se alimentaban de carne, se alimentaban del acto de destruir la voluntad. Imagina morir así, no a manos de un monstruo rugiente, sino por la dulce decisión de seguir una voz que parece conocerte, que te promete paz,
descanso o conocimiento absoluto. Por eso eran tan temidas. No por lo que hacían, sino por lo que te hacían hacer a ti. Desde un punto de vista simbólico, esa muerte representa la rendición al deseo desmedido, la caída por dejarse llevar por los impulsos sin razón. Las sirenas no arrastraban a los hombres, ellos se lanzaban hacia ellas, y eso quizá lo más aterrador. Bueno, preparando el programa he encontrado un caso que me ha llamado la atención porque es relativamente reciente. Yo pensaba que estas leyendas eran muy antiguas, pero parece que todavía siguen vivas. Se trata del caso de la sirena de Kiryat Sam. Esto ocurrió en Israel en el 2009. Durante siglos los relatos sobre las sirenas habitaron la frontera entre la leyenda y la imaginación, pero a veces algo ocurre que sacude esa frontera. En 2009, en la ciudad, como hemos dicho, de Kiryat Yam, al norte de Israel, comenzaron a circular testimonios de lo que algunos describieron como un ser con torso de mujer y cola de pez. Según los reportes, se aparecía al atardecer, sentada en una roca frente al mar, y cuando alguien intentaba acercarse, saltaba al agua y desaparecía con una velocidad imposible para un ser humano. Los rumores se volvieron tan insistentes que el ayuntamiento local ofreció una recompensa de $1 millón a quien pudiera presentar pruebas sólidas de su existencia. Se grabaron vídeos, todos borrosos y mal enfocados, donde se intuía una figura semihumana en la costa. Se entrevistó a testigos, turistas, pescadores, vecinos. Todos decían lo mismo, algo había allí. Los escépticos hablaban de focas, efectos de luz, pareidolias e incluso bromas elaboradas. Pero algunos insistieron diciendo yo lo vi y no era un animal. Hasta el día de hoy no se ha reclamado la recompensa, pero en Kiryat Yam todavía hay quien baja a la playa al caer la tarde por si acaso. Bueno, a ver, como ya sabéis, a mí me encanta comentar algún caso de aquí, de nuestra península, y he encontrado uno que brevemente os relataré, ¿vale? Le hemos puesto el título de La sirena de San Sebastián. Esto pasó en el País Vasco en 1865. En las costas de San Sebastián, varios testigos aseguran haber visto una figura extraña nadando cerca del pueblo en las primeras horas del amanecer. La historia fue publicada en la prensa local y recogida años después por folcloristas como José Miguel de Baranderián. Los pescadores relataron que durante varios años, al amanecer, una figura humana nadaba cerca de las rocas, emergiendo solo de cintura para arriba. Tenía el cabello largo, oscuro y piel muy blanca. Nadaba con movimientos elegantes pero no humanos, sin brazos visibles en algunos momentos como si se deslizara. Los hombres gritaron, intentaron acercarse con un bote, pero la figura se sumergía rápidamente. En días posteriores, otros habitantes aseguraron verla de lejos, siempre en las mismas horas. Nunca volvió a aparecer tras una gran tormenta que golpeó la costa días después. Los más ancianos aseguraban que se trataba de una lamia, una criatura mítica que había regresado al mar. Luego tengo otra leyenda muy cortita también, que es le he puesto el nombre de la leyenda de Portman, que es en Murcia, también aquí en nuestra península. Bueno, en la localidad murciana de Portman, la historia cuenta que un joven pescador, esta es más romántica, ¿vale? Un joven pescador encontró una mujer medio desnuda, desorientada en la orilla, la llevó a su casa, la cuidó y con el tiempo se enamoraron. Ella le pidió por favor y con mucha insistencia que nunca preguntara por su origen. Pero un día él descubrió escamas en sus piernas mientras dormía y entendió que no era humana. Ella se sintió descubierta y completamente abatida y desolada. Ella lloró. Él le dio el beso más tierno que este joven había probado de ella y simplemente regresó al mar para no volver jamás. Y bueno, estas han sido mis dos historias. A ver qué quiero... Como cierre podríamos decir que pues las sirenas nos enseñan algo más que miedo o belleza, ¿no? Nos recuerdan que hay regiones de lo real que aún no comprendemos. Que el mar es un espejo donde proyectamos todo lo que anhelamos y tenemos. Hoy siguen siendo símbolo de esa frontera, entre tierra y agua, entre ciencia y mito, entre lo que somos y lo que aún podríamos ser. Así que la próxima vez que escuches el rumor de las olas, cierra los ojos y escucha. Quizá muy al fondo, alguien o algo te está cantando. Aplaudiría. Simplemente aplaudiría. Sí. Bueno,
Pues Lo que yo no sabía que había tantos variantes de las sirenas. Ya. Sí, yo tampoco. ¿Sabes? De hecho, mola mucho que has comentado como el inicio de la sirena, de lo de las alas Sí, y las sí, de esas, sí. porque sí que es verdad que es algo que se cambió a raíz del cristianismo y es muy curioso porque todo el mundo piensa que no, las sirenas son mitad mujer, mitad... Y no, al principio tenía nada. De hecho, Homero también las narraba de esa manera. Sí, muy chulo. Y como las distintas civilizaciones han ido adaptando ese mensaje, ¿no? O incluso igual han sido ideas que han surgido de sitios distintos. O sea, quizá la misma idea converge ahora, pero en su inicio no tenían ningún tipo de relación esas culturas y han llegado a la misma conclusión. Es curioso. A mí también me gusta ver todo esto de criaturas marítimas que hacían los marineros, ¿no? Incluso leyendas y cosas esas también. Yo le encuentro un punto como de leyes o normas no escritas entre los marineros, ¿no? Como para mantenerlos dentro de los barcos, ya que ellos al final muchas veces también la sirena era como una llamada a la muerte, ¿no? Tu voz te endulza hasta el pensamiento, ¿no? Cantar más dulce que el pensamiento, y hacía que los hombres, ¿no? Que pasaban mucho tiempo en alta mar, y eso era como también un deseo sexual, al ver una mujer o al ver algo femenino, se arrojaban hacia alta mar y se ahogaban o ni se acordaban de que alguien había saltado o lo que sea. A lo mejor eran como leyendas para intentar mantener a las personas dentro de los barcos y que no se perdiera la tripulación. Sí, también podría ser, sí. Totalmente. Sí, estoy flipando hoy con las narraciones, es una locura. Estoy empapándome de culturilla. Me sorprende mucho. Porque luego al final yo lo he relacionado con lo que decías tú de Murcia y eso, con el expediente ese ingenuo que hiciste, el hombre pez. El hombre pez. O sea que de una leyenda, quién sabe, era un hombre visible. Es decir, era una persona con padre, con madre, que se le asoció ser un hombre pez y apareció. O sea que son leyendas chulas y con un misterio y un trasfondo muy, muy guapo. Que no sé si tendrán algo de realidad o no, pero... Yo digo siempre lo mismo, que todas estas leyendas tienen parte de mito y parte de realidad, aunque sea una poquita. Y luego todo se crea y se agranda y tal, y se crea la leyenda, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que haber un inicio que es algo real. Estoy convencido. Y más cuando lo que decía Jesús, lo que sorprende es que muchas culturas coinciden con la misma imagen. O sea, que tiene que pasar que en un sitio y en otro, a kilómetros de distancia, una imagen pueda resultar idéntica, como una descripción idéntica. O sea, algo tiene que haber de real en ello para poder imaginarte ese aspecto físico, ¿no? Que luego también se adaptan al contexto donde han surgido esas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablabas de las focas y del mito pareidolia, sí, no sé qué. Exacto. En Irlanda, por ejemplo, es un lugar donde las focas son un animal abundante. Entonces, claro, siempre supongo que las personas han adaptado su visión indirecta o directamente a lo que ellos tienen allí o a lo que viven allí. Claro. Yo lo que había escuchado de los cantos de sirena que eran cachalotes. Los cachalotes tienen como un canto súper agudo y súper tal. Pues podría ser, sí. Ser. No, ha sido súper interesante, la verdad. Y lo guay que tenemos historias de sirenas aquí en nuestra península. Hay más. Pero todas son como la última, ¿vale? Esta última que es un chico que se enamora de una, ¿vale? Son muy así, son muy románticas, ¿no? Sí. Que luego ya siempre termina yéndose y se despide de ella. Son casi todas más fábula que no. Sí, exactamente. Esto, ¿no? En el misterio también tiene que haber amor. Claro. Yo no digo que no, sí, es súper bonito. Sí, es romanticismo. Pero incluso Colón también las ha visto. Colón decía que había visto y luego resultaba en el Caribe y luego resultaba que eran manatís. Pero bueno, él la vio. Algo hay. Yo algo que no había visto hasta entonces. Claro. Para él era una sirena. Claro. Sí. Pero eso es otra. Cuando ves algo que por primera vez es algo, tu descripción hacia los demás tiene que ser lo más idéntico posible. Pero luego ahí se va prostituyendo. Bueno, es como el teléfono. Es como el juego del teléfono. Claro, si tú no conoces algo, lo relacionas a algo que sí conoces. Claro, a partir de ahí se crean también las leyendas. Y a una mujer, pero no conoces una foca. Claro. Entonces, lo ves rápido y lo primero que se te viene pues es sirenas. Sí, pues eso, ellos describían eso. Yo sí he visto cosas en el mar, de hecho, sí, cosas curiosas, que igual sí que... Es tu momento.
Pues mira, nosotros, bueno, ya como chascarrillos, ¿no? Tenemos una casa que está justo delante del mar. Debemos estar a 10, 15 metros del agua. Entonces en el balcón pues hemos pasado muchísimas noches de verano sentados, pues jugando, simplemente pues mirando lo que hay, ¿no? Y sí que ha habido un par de cosas que me han llamado bastante la atención. Una de ellas es una experiencia totalmente científica, pero es bonita y creo que es una cosa que igual poca gente ha podido ver. Y es que en una noche de agosto, que es cuando coincide el fenómeno de las lágrimas de San Lorenzo, que es cuando la Tierra atraviesa una zona de meteoritos, bueno, de meteoritos pequeños, y entonces en la atmósfera, pues algunos de estos fragmentos pues se pueden ver en forma de lluvia de estrellas. Nos estábamos una noche mirando las estrellas, bien se la 1 o las 2 de la mañana, y había una calma brutal en el mar. El mar era una sopa, no corría ni una brisa y el mar estaba totalmente como un plato. Y estábamos sentados y vimos, pues veías las perseidas caer, las lágrimas de San Lorenzo. Y vimos un meteorito y dijimos, mira qué cerca se ve esta, qué bien se ve, qué bien se ve, qué bien se ve. De golpe se apaga y cae una piedra delante de nuestro balcón. Y oímos el plop del meteorito que se cayó. Entonces, claro, nos quedamos, estaba yo con mi padre y mi padre me dice, ¿lo que hemos visto? ¿Es lo que hemos visto? Digo, no sé, ¿y tú? ¿Qué es lo que crees que has visto? Y me dice mi padre, eso es un meteorito. Digo, efectivamente, yo creo que será un meteorito. Y sí, vimos caer, debía tener la medida de una no sé si una naranja pequeña o así. Hostia. Pero se vio caer, se oyó. Qué bueno, ¿eh? Y luego ya una vivencia un poco más paranormal que vivimos también en ese balcón. Fue una noche que debía ser, no sé, principios de septiembre o así, un fin de semana, ya había empezado el colegio. Y estábamos sentados y de golpe, también en una noche bastante tranquila, no pasaban ni coches ni había luces de nada, al fondo en el océano, de golpe se encendió como una luz, ¿no? Y mis padres y yo somos muy aficionados a los prismáticos, siempre tenemos prismáticos por casa porque claro, cuando estás delante del mar hay barcos que te llaman la atención y están muy lejos, pues para poderlos verlos bien pues coges los prismáticos y los miras. Y un día pues se encendió una noche, se encendió allí como una luz súper fuerte, pues de un tono así como naranja, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver lo que es, ¿no? Cojo los prismáticos, lo miramos, lo miro yo, no digo nada, lo mira mi padre, no dice nada, lo mira mi madre, no dice nada. Y claro, yo dije, ¿qué es eso? Yo debía tener pues unos 14 años así. ¿Qué es eso? Pues no sé, nadie sabía lo que era. Y resulta que yo me acordé de toda la vida, era una estructura grande, porque estaba muy lejos y se veía perfectamente, entonces es una cosa grande, que era como un dodecaedro, donde todos sus vértices estaban iluminados por unas luces naranjas. Dijimos, no sé, una boya meteorológica. Estuve incluso mirando en libros que tiene mi padre en casa, estoy mirando boyas meteorológicas porque es como en mi campo y me gusta, ¿no? Y dije, a ver qué tipo de boya es. No había nada como eso. O sea, las boyas meteorológicas, para que os hagáis una idea, normalmente tienen una estructura vertical. O sea, es una boya que tiene una base sólida y luego tiene una estructura vertical y a partir de ahí, pues, los aparatos están alrededor. Pero no había nada como eso. Y estuvo encendida unos 10-15 minutos. ¿Minutos? Sí, 10-15 minutos. Y estuvimos viéndola. Incluso yo cogí el prismático para hacer una foto a través del objetivo del prismático, para decir, a ver qué es eso, ¿no? Como la gente que hace fotos de ovnis. Y pum, se apaga. Y no se volvió a encender. Vio flash y dijo, me voy a esconder, ¿no? Pero, y era una cosa que yo si ahora me hicieran dibujarla, la podría dibujar perfectamente porque es que estuvo encendida un buen rato. Claro. Y flotaba y ya está, pero no tenía nada que fuera descriptivo de nada. ¿Estaba en el agua flotando. O por encima del agua? No, estaba flotando. Sí. Hostia, qué fuerte. Porque se veía la ola vale. que pegaba contra uno de los laterales. Entonces sí. Joder, y se apagó. Curioso. Sí. Qué bueno. Y eso es lo más paranormal que yo he visto en ese balcón. Quizá haya sido eso. He visto otras cosas, pero quizá queda para un tintero. Pero se apagó. Qué bueno. El balcón de casa. Ostras tú, pero qué fuerte, qué guapo. Sí. Qué bueno. Y ahí empecé a decir, bueno, a ver qué, no sé. Claro, por eso es lo que decía, que imaginaos ella por primera vez ve eso. Imaginaos antiguamente en creencias de dioses, de monstruos o lo que sea, cualquier mínima cosa que vieran, por ejemplo una roca caer del cielo,
a lo mejor es la señal de un dios. Claro. Y a partir de ahí se creaba una historia, una leyenda fomentada, y a lo mejor no la veía un barco, que al mes siguiente la veía otro porque había caído ahí en mitad del mar otra roca. Quiero decir, son cosas súper interesantes. Sí. Y es una simple piedra que ha caído en el mar. Sí. Agua y soledad. Soledad infinita, la suma perfecta para un susurro de visiones que pocos se atreven a escuchar. Celia llega con esa mirada profunda, la de quien ha sentido el silencio, los ecos invisibles de las aguas. No nos trae datos ni cifras, sino relatos sentidos, momentos en el que el mar revela sus secretos, cuando la soledad se convierte en puente hacia lo inexplicable. Porque en cada sombra, en cada ola, se esconde una historia que solo quienes la sienten pueden contar. El mar siempre ha sido un lugar desconcertante y aún por conocer para todos los humanos. En sus aguas han sucedido todo tipo de hazañas que han involucrado al hombre. Muchas de ellas permanecerán eternamente guardadas como si un secreto de pareja se tratara. Exclusivas para aquellos que tuvieron el privilegio o la desgracia de vivirlas. Y es que al mar no se le teme, se le respeta, como ya he comentado, que dijo Bernard Moitessier, perdonad, es que el francés no se me da muy bien. Este navegante fue uno de los navegantes más famosos que ha habido en la historia, y esta frase creo que revela muy bien y explica muy bien la filosofía que tenemos los marineros cuando salimos al mar. Y es que esta filosofía involucra varios puntos, entre ellos el hecho de tener que confiar en el resto de navegantes cuando estás fuera sola o cuando estás navegando pues en alta mar o incluso en la costa. Y es que nadie nos lo dice, nadie nos da esa seguridad, pero nosotros sabemos como navegantes que somos que si en algún momento tenemos algún problema, la filosofía marinera nos va a ayudar en ese encuentro que podamos tener con el mar. Por otro lado, también los marineros tienen, sobre todo los marineros de altura, que se le llama de gente que cruza los océanos y los mares, tienen un carácter muy concreto, y es que es un carácter que normalmente no precisa tanto de la socialización como por ejemplo precisaría una persona más terrícola, que le llama mi padre. Las personas que viven en tierra son personas que la socialización es un pilar básico de su ser. En cambio, para las personas que navegan, pues quizá buscan otro tipo de conexión con el mar y con su ser introspectivo. Entonces también, por otro lado, son gente, para entender un poco de qué vamos a hablar hoy, son gente en los cuales la intuición es algo muy importante en su carrera. Es decir, el barco, el mar, el movimiento, el viento, el saber si están bien puestas las velas, si estás tú bien posicionado, si hay algún peligro, es una intuición que, me sabe mal decirlo para aquellos que os queráis dedicar a la vela o os queráis dedicar a navegar ahora y seáis mayores, es una intuición que se puede adquirir solamente cuando eres pequeño, si has vivido en el mar, si has vivido cerca del mar. No quiere decir que no puedas ser un marinero experimentado una vez te has desarrollado más tarde, pero sí que es verdad que es una intuición que se desarrolla durante un periodo que se llama periodo crítico, que es el periodo de los primeros años de edad del navegante. Es decir, si tú has estado navegando desde que naciste hasta pues quizá los 5 o 10 años de edad, recibes una carga extra de formación que no es una formación académica, sino que es una intuición que te hace saber si quizá peligros que otras personas no pueden ver en el mar, pues tú sí los sientes porque sientes que el viento quizá pues no te está dando como te tendría que estar dando, o quizá el mar se está embraveciendo de una forma diferente a lo que estás acostumbrado, o quizá prevés un cambio de tiempo que puede llevar a una desgracia. Entonces esta intuición normalmente es algo que se desarrolla en gente muy pequeña. Es por eso que los testimonios que hoy traigo son gente que han nacido en el mar. Entonces son gente que esta intuición pues la tienen muy, muy interiorizada.
Este amor y esta devoción por el mar que algunas personas sienten hace que se embarquen en travesías en solitario y sin escalas con la finalidad de derrotar sus miedos, sus inseguridades, sus límites psíquicos y físicos. Algunos de estos desafíos náuticos más conocidos, solo aptos para estos navegantes más experimentados, son la Vendée Globe, la Golden Globe Race y la Mini Transat. Estas tres son las 3 regatas transoceánicas más importantes que existen y con más prestigio. Todos aquellos navegantes, antes de empezar con los relatos que han vivido algunas de estas personas en estas navegaciones, todas estas regatas y todas estas personas que consiguen acabar esas travesías tan largas y tan duras, ganan un prestigio enorme dentro del mundo de la navegación, porque no todo el mundo es capaz, ni psicológica, sobre todo psicológicamente, aguantar más de 100 días de travesía que han llegado a estar algunas personas en solitario completamente. Entonces, la soledad, la inmensidad del mar y la necesidad humana de la socialización nos trae relatos muy reales. Hoy os traigo 2 de ellos. Y sin más dilación empiezo con el primero. De madrugada, negro absoluto. Una fuerte tormenta azota las aguas del Atlántico Sur. Invierno austral. Me pongo la capucha del traje y subo la cremallera hasta arriba. Salgo de la cabina. El frío es helador y el mar está embravecido, que salpica mi cara, y de camino a la revisión de las velas oigo ruidos extraños. De repente siento una presencia extraña en el barco detrás de mí. No puedo verla, pero sí la percibo perfectamente. Oigo su voz. No estoy sola. En la cabina alguien me está ayudando con el manejo de las velas. Esto pertenece a una adaptación de una alucinación sufrida por Ellen MacArthur en la Vendée Globe del año 2000 a 2001. Esta mujer tenía únicamente 24 años de edad cuando sufrió esta alucinación, en una tormenta muy fuerte. Entonces, bueno, este es un relato, está adaptado evidentemente, pero estas son palabras que ella dijo, y en el momento que lo sufrió, ella confiesa que ella no era consciente de que estaba alucinando. Ella lo veía real todo esto. Y bueno, os traigo otro ejemplo para también abrir un poco más de boca en este tema. Y prosigo. Dice: veo a mi mujer sentada en la borda. Me acerco a hablar con ella. Estoy despierto, es real, y ella está conmigo aquí. Procedemos a compartir vivencias de la travesía en la que nos hemos embarcado. Esto es una adaptación también del relato de Alex Thompson, uno de los navegantes más prestigiosos de la Vendée Globe durante el año 2016-2017. Este hombre quería acabar con este relato, dentro de los 2 relatos que os quería traer. Acabo con este hombre porque este hombre es un navegante muy respetado, pero también es uno de los navegantes más odiados por la comunidad más purista de navegación, porque es uno de los navegantes más temerarios que ha habido en la historia de la navegación. Básicamente se ha cargado muchísimos barcos, ha ganado muchas regatas, pero a base de no tener conciencia del miedo y de la prudencia que hay que tener en el mar cuando uno está solo ante el peligro, porque claro, esta gente atraviesa zonas, que hablaré luego de esto, que no tienen rescate. Entonces, este hombre ha tenido que ser rescatado por grandes figuras de la navegación durante la misma regata en las cuales competían, ¿no? Entonces, bueno, actualmente me parece que ya no, en esta siguiente Vendée Globe ya no participa, porque ya los patrocinadores supongo que se deben haber cansado de él y de comprarle barcos. Pero bueno, son vivencias que él ha vivido. Y lo que comparte con él en MacArthur es que cuando él tuvo esta vivencia no era consciente de que estaba alucinando. Y esto nos lleva a abrir un melón muy grande, y es que estamos poniendo en peligro nuestra vida cuando estamos alucinando. O sea, esta persona no era consciente de que eso era una alucinación que estaba sufriendo pues, por el agotamiento, por la falta de sueño, etc. Y yo la pregunta que os lanzo relacionada con las sirenas y con todos los mitos marinos de los que hemos hablado aquí es si realmente estas son estas alucinaciones por la falta de sueño, sobre todo, la causa que está detrás de la aparición de sirenas y de otros mitos marinos que pueden haberse encontrado nuestros antepasados. ¿Qué creéis vosotros? Yo es que cuando has contado el caso de la chica esta, de la Ellen, es que me ha venido a la cabeza, no lo puedo evitar, lo de... Supongo que, no sé si habéis escuchado hablar del tercer hombre, ¿vale? O sea, os explico un pelín, ¿vale? En situaciones extremas, cuando tú te ves completamente perdido, que ya se acaba mi hora, o sea, voy a morir,
Por ejemplo, yo sé de casos de expediciones en la nieve, que son un grupo de 3 o 4, que 2 están heridos con las manos congeladas, los pies congelados, y ven a un tipo, lo ven, o sea, es una alucinación, perfecto, pero lo ven en conjunto, lo ven los 2 o 3 que quedan, y ese tercer hombre les guía. Y los sacan y los llevan a buen puerto, los llevan a un sitio donde estén acampados. Y a mí me ha recordado mucho lo que has dicho tú del tipo este que estaba ayudándole con las velas y pues me ha recordado mucho a ese tipo que tú, que sabes, o sea, que no sabes que es una alucinación porque tú lo estás viendo, pero que realmente es alguien que no existe, que te está ayudando. Y me ha dejado con el culo torcido, de verdad. O sea, me ha parecido, o sea, yo nunca había escuchado un caso así en el caso de navegación. Siempre los había escuchado excursionistas, nieve. Sí. O sea, yo en el Dakar, esto del tercer hombre lo había escuchado en etapas del Dakar, que se habían perdido en el desierto y un hombre de la nada aparecía dando una indicación. Exactamente. Y justamente llegaban al punto, pero ese hombre desaparecía, quiero decir, no era... Era como no existe, no existe. Sí, no existe. Así que tú, como haces la pregunta, que lo estás enfocando hacia los seres mitológicos, tipo sirenas, tipos... No lo sé, no creo. Yo lo veo más en plan lo que acabo de decir, ¿no? Cuando la situación es extrema, que vas a morir, esa alucinación que mola porque al fin y al cabo te terminas salvando, o no, o igual no es una alucinación, es algo... No sé, ¿qué podría ser? ¿Qué eso podría ocurrir? Porque esa chica al final terminó... Sí, terminó la regata y terminó bien. Vale. Sí, ahora actualmente hay una mujer más joven que acabó la regata con 23 años, que es Violet, se llama Violet Lozeran, si no me equivoco, que es en la última edición que hubo, acabó con 23. Pero claro, esta mujer hay que tener en cuenta el contexto en que ha vivido esto. O sea, tenía 24 años, estaba sola joven. De noche en una tormenta en el Atlántico Sur. Una pregunta que te quería hacer, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar en una travesía de una regata para que, por ejemplo, el segundo hombre que hablabas lleve a que sea tan brusco, ¿no? Una regata tan brusca para vivir una situación así? O sea, ¿qué sucede aparte de la soledad? A ver, este hombre ya, o sea, si se analiza psicológicamente su perfil, ha sido un hombre muy analizado psicológicamente. De hecho, tiene un documental que se llama Alex Thompson Racing, que ya analizan por qué lleva a este hombre a hacer esto, ¿no? Tiene un perfil tirando a la intemeridad totalmente. O sea, es una persona que si su barco lo puede llevar cazado al máximo, lo llevará cazado al máximo para ganarle 3 millas al primero. Claro, en una regata costera, tú aprietas el barco, no hay problema. Tú puedes apretar el barco y dices, bueno, si parto el mástil, pues estoy aquí al lado, alguien me vendrá a buscar. Pero claro, este hombre está llevando a cabo ajustes de barco en una zona donde no tendría que estar llevando ese tipo de ajustes. Es decir, tú cuando empiezas esta regata tienes que ser consciente que ese barco y esos materiales que están sometidos a una fatiga extrema durante mucho tiempo tienen que durarte al menos 100 días. Y los barcos llegan cuando llegan a puerto, llegan con muchas reparaciones hechas y con... Es decir, que también hay que tener en cuenta ¿dónde estás? O sea, este hombre, el problema que tiene, yo creo, a mi parecer, totalmente subjetivo, es que no es consciente de dónde está y del peligro que conlleva eso. Entonces tú estás haciendo desviar a otros participantes para que te rescaten con el peligro que lleva eso también. Entonces, bueno, tenéis que tener un poco un equilibrio, ¿no? ¿Qué lleva a hacerlo? Yo creo que simplemente es una mentalidad kamikaze. Ya está. El ganar a toda costa. Exacto. Cueste lo que cueste. Y eso no es la filosofía marinera, en absoluto. A mí me gustaría, Celia, para también a los oyentes, y me incluyo a mí para sentirme un poco más en noción, el que nos pudieras explicar cortitamente, si quieres, cómo funciona la regata o en qué basa, ¿no? O el por qué hay zonas donde no se puede ir a rescatar como tal, ¿no? Que influyen que tú como concursante tengas que ir hacia él.
Pues mira, las regatas hay principalmente 2 tipos de regata, las que se llaman offshore o de altura, o las de costa, que son las regatas costeras. Las regatas costeras básicamente es un circuito donde tú tienes que demostrar tus habilidades en diferentes rumbos, en ceñida, en través, en popa, diferentes rumbos, ¿vale? Sería como lo más parecido pues a un MotoGP, por ejemplo, ¿no? Donde tú tienes pues unas curvas concretas que hay que cogerlas de una forma concreta, unas rectas concretas, o sea, es una regata, dijésemos, ahí se acaba, tú das tus vueltas y ahí se queda la regata. Y luego hay las regatas de altura, que para mí tienen muchísimo más interés, que son pruebas físicas y mentales. Es decir, técnicas también, evidentemente, porque también hay mucha técnica y necesitas mucha experiencia para participar en una regata de estas, pero lo que consiste básicamente en estas que he comentado, tanto la Vendée Globe como la Golden Globe Race, son regatas transoceánicas de vuelta al mundo sin escala, en solitario. Es decir, dar la vuelta al mundo. Dios. O sea, y pasando por sitios que no son canales realizados por el hombre, o sea, no Canal de Panamá no entra en la ecuación, entonces tienen que pasar por la costa sur de la Patagonia, Cabo de Hornos, que eso sí, lo habéis dejado en el tintero, ahí sí que hay de todo para explicar lo que queráis, porque Cabo de Hornos es una zona con icebergs y es una zona difícil, si caes al agua estás muerto, o sea, eso es así. Y entonces, pues para contextualizar es eso, lo que estamos hablando ahora son regatas de altura con lo que conlleva eso. Bueno, hay que decir que, bueno, yo supongo que habréis notado cómo habla Celia, sabe de qué está hablando. De hecho, está diciendo palabras técnicas que yo estoy con cara, en el vídeo se nos verá, estamos con cara como diciendo, hostia, ¿qué es llevar el barco zatado o algo así, ha dicho? Sí, no, bueno, cazado. Cazado, eso, cazado, sí. ¿no? Pues esas palabras, ella sabe de qué está hablando porque ella navega, de hecho, o sea... He nacido en el mar, básicamente. Por eso que... Sí, simplemente era una matización que quería hacer. Muy bien. Sí, totalmente. Vengo de familia, mi padre también ha navegado toda la vida, mi abuelo también, entonces pues es un mundo que me gusta. Es muy curioso porque aparte mola ver, ¿no? Que has hablado también de alucinaciones que les hemos tocado también con personas en el faro, ¿no? O personas como en leyendas como las sirenas y esas personas entiendo yo que también dentro de estas regadas tienen sus suministros, ¿no? O sea, ellas van preparadas, ¿no? Se pueden enfrentar a distintas climatologías o... Exactamente. De hecho, lo que se estila en este tipo de regatas, porque el peso es un tema importante, el principal limitante que tiene un navegante es la falta de sueño. O sea, la falta de sueño es algo de lo que hablaré ahora, afecta muchísimo a que puedan aparecer este tipo de alucinaciones. Pero sobre todo también el factor limitante es la cantidad de agua, aunque parezca paradójico, no estamos en medio del mar, pero la falta de agua dulce es un problema. Pero esto lo suplen ahora últimamente últimamente hace unos cuantos años, que lo suplen con desaladoras automáticas pequeñas, portátiles. Entonces de aquí ya no tienen que llevar el peso del agua. Claro. Pero la comida sí que tiene unas dietas muy estrictas de comida liofilizada. Es decir, lo que hacen tienen raciones preparadas pues de lo que les guste a ellos, de pollo al curry, los franceses llevan cosas... Con mantequilla. Exactamente, bastante inverosímil. No se enfade ningún placer con eso. Pero sí, y es curioso porque bueno, aquí también es una forma que tiene también la industria alimentaria de probar sus productos. Entonces también hay no solamente una navegación y una prueba personal, sino que también hay toda la comunidad científica detrás que está dentro del monitoreo, está toda la industria agroalimentaria, la industria de la salud también, están muchos sectores involucrados, o sea, involucra muchísima más gente que no simplemente el navegante y su barco, es mucha más gente. Ahora sí, esas comidas tienen que tener parte energética, ¿no? O sea, tienen que tener algún aditivo, algún suplemento, porque entiendo yo que también la fuerza del mar es impredecible, o sea, manejar un timón, ¿no? O a contracorriente lo que te tenga que ver, y más cuando llevas tantos días navegando, sí. El cuerpo al final se fatiga. Claro, no, la fatiga es indudable, o sea, la fatiga en estas personas es enorme, de hecho es lo que hace abandonar a muchísima gente, la fatiga tanto física como mental, pero sí que es verdad que se caracterizan por tener alto hidrato de carbono, o sea, son comidas bastante altas en hidratos de carbono y luego también tienen muchas barritas energéticas. Vale. O sea, comen mucha barrita energética, sí. Y nada, o sea, básicamente es esto lo que dentro de lo que es la dieta y lo que es cómo vivir en el barco. También hacen deporte, tienen rutinas muy establecidas de calistenia porque son gente que no pueden andar. Entonces, claro, sí que se mueven, pero no tienen
El andar, que es algo como muy básico para los humanos, allí no entra en la ecuación esto. Entonces, para mantener pues la musculatura tienen sus ejercicios con gomas, de calistenia básicamente. Muy fuerte. Todo lo que has contado me recuerda a lo que hablábamos al principio con los escritores. Para mí esta gente son los protagonistas de los cuentos, de aquellos poetas, escritores, donde es un héroe que se mete en el mar, ¿no? Y sufre una transformación. Y puedo entender entonces y justificar las alucinaciones esas que tienen, porque si ya ellos las contaban en formato de historias, ¿no? Visto en la realidad, es que pasan. O sea, el siglo XXI vemos que a día de hoy pasan esas alucinaciones. Y tienen explicaciones muy científicas las alucinaciones, de hecho. Me sabe mal quitarle un poco de contenido holístico, pero tiene su explicación científica y eso no quita, como una frase que me ha gustado mucho que habéis dicho antes, es que la ciencia no desmonta, pero la ciencia desmonta pero no borra la magia de estas alucinaciones. Esa frase la ha dicho Jesús y me ha gustado mucho, sino que las enriquece, ¿no? Y entonces sí que yo os explico un poco qué hay detrás de estas alucinaciones, ¿no? Detrás de las alucinaciones en el mar, como de las alucinaciones en otros ambientes muy extremos, están los cambios neuroquímicos. Es decir, nuestro cerebro funciona a través de conexiones neuronales, a través de conectores químicos, sea de hormonas o de neurotransmisores. Entonces, cuando hay un cambio, una alteración, lo que pasa es que, bueno, nuestro cerebro pues se da cuenta y nosotros lo percibimos, pues la conciencia lo percibe. Primero de todo, lo primero que empieza cuando se empieza una regata de este tipo es un aumento muy grande del cortisol. Las concentraciones de cortisol en el cuerpo, cuando una persona está bajo amenaza constante, suben mucho. Amenaza constante están, porque ahora rajo una vela, ahora tengo una hora que me da de lado, ahora tengo una tormenta, un cambio de tiempo, etc. Estoy en constante tensión y es una tensión que incluso se transmite a nivel muscular. Entonces, este cortisol, ¿en qué afecta al cerebro? Reduce la memoria a corto plazo. ¿Cómo lo ven ellos o cómo lo perciben? Pues que a veces no se acuerdan si han comido o no. Entonces, lo que han hecho es, tienen un diario donde apuntan todo lo que hacen en cada momento que hacen un cuaderno de bitácora. Entonces, porque si no, pues igual no se acuerdan de que han hecho algo. Igual, mira, he puesto el piloto. Ah, pues no me acuerdo que he puesto el piloto, pero yo ya lo he puesto. Entonces, bueno, es también mentalizarse de que esto te va a pasar. Y eso pasa y le pasa a casi todo el mundo. ¿Qué más afecta? Debilita el sistema inmunitario y aumenta la ansiedad. Debilitar el sistema inmunitario realmente en un sitio que estás aislado socialmente no afecta mucho, porque estás solo, ¿quién te va a infectar, no? Pero bueno, luego cuando vuelven a puerto sí que tienen sus periodos pues de revisiones médicas y tal, porque el cortisol afecta mucho al sistema inmunitario. Por otro lado, ¿qué más nos puede pasar? Que suframos un déficit tanto de serotonina como de dopamina, la hormona de la felicidad y todas estas, bueno, que socialmente se la conoce así, ¿no? Afecta al estado de ánimo, es decir, son gente que igual tienen episodios de bajones emocionales, están solos, nunca olvidar eso, entonces bajones emocionales, y facilita sobre todo, aquí entra el punto clave, facilita alucinaciones visuales y auditivas. Aquí es donde entra en juego el tercer hombre en los barcos. Entonces, ¿qué perciben ellos, aparte de todo esto, cuando hay estos cambios neuroquímicos? Microdormidas. Es decir, ellos están despiertos y durante de 1 a 10 segundos su cerebro se desconecta, no son conscientes de ello y se vuelven a despertar. Ya está. Eso en tierra pasa nada. Si estás conduciendo es un problema. Si estás navegando en medio del océano, 10 segundos de parón en una tormenta es importante. Por lo tanto, aquí también está la seguridad de los navegantes. También pasa otra cosa, que es muy curioso esto, y es que se desincronizan los lóbulos, tanto frontal como parietales. Y esto produce también alucinaciones y produce un fenómeno que se llama la despersonalización. Y es que la persona deja de ser consciente de que es esa persona. Hostia. Eso sí que da un poco ya de mal rollo. Sí, y eso ya es cuando la fatiga es extrema, cuando, bueno, es un tema, la verdad. Y eso, bueno, también está relacionado evidentemente por la sobreestimulación ambiental que hay alrededor de cambios constantemente, de tener que estar a cargo de todo, de, bueno, la presión está, ¿no? Que es subyacente que va quedando. Entonces, yo os hago una pregunta. ¿Cómo pensáis que gestionan el sueño esta gente en los barcos?
Joder, te lo iba a preguntar yo. ¿Ves? Cáspita me la ha quitado. Me lo he quitado. Digo, ¿y cómo duerme? Venga, va, chicos. Ahora vosotros. Hostia, pues no sé, yo me imagino que aprovecharán cuando hace buen tiempo. No sé, digo yo. En el Atlántico Sur En puedes... una tormenta no se puede dormir. No, claro. Y en el Atlántico Sur puedes estarte 2 semanas con mal tiempo. Porque Pues- es invierno, pues entonces, invierno Por austral. intervalos de tiempo. Paso. Yo sé cómo lo hacen. Siguiente. ¿Sí? Vale. Conduce el tercer hombre. Claro, claro. Hostia, es verdad, pero ¿cómo lo hacen? O sea, por intervalos de tiempo. Exacto. Lo que establecen es un sueño polifásico, es decir, siestas. Durante 100 días no entran en fase REM, que la fase REM es la fase reparadora del sueño, la fase profunda. Flipas, Entonces, esto es lo que más se entrena en las regatas transoceánicas y por eso las regatas transoceánicas normalmente no se hacen cada año, sino que se hacen cada 4 años, porque la persona tiene que recuperarse de la regata anterior y si quiere volver a competir, volverse a preparar, volver a preparar el barco, volver a prepararse alimentaria, tanto físicamente como nutricionalmente, como todo. Entonces es un tema. Entonces lo que hacen en general son siestas de 20 minutos y activaciones de 3 horas. Es decir, me voy a dormir 20 minutos, estoy en el barco 3 horas. Hago mi rutina, me voy a dormir otra vez 20 minutos. Joder. Y así, pues durante 100 días. Eso te afecta, ¿eh? Y tanto que Sí, te digo. psicológicamente. Tío, Eso te hace polvo, ¿eh? qué locura. Pero ¿y en esos minutos, 20 minutos, hay descansos? O sea, quiero decir, ¿desconectan o no? Sí, y explicaré ahora por qué. Joder. Antes de nada, ¿cuánto pensáis que tarda en dormirse un navegante en estos 20 minutos? Porque claro, nosotros tardamos un tiempo en dormirnos. Hombre, a este ritmo de agotamiento yo creo que es instantáneo. Como los Navy Seals. Bueno, eso es un ritmo. Pero al inicio no, técnica o sea, tú al inicio estás fresco, entonces el primer mes o el primeras 2-3 semanas, 2-3 minutos. 1 minuto. 1 minuto es el tiempo límite que tienen para dormirse. Hostia puta. Pero claro, y aquí está lo que decías tú, Xavi. ¿Cómo consiguen esto? Esto hay 2 vertientes, la vertiente más científica, que es la que siguen, son entrenamientos del sueño y tal. Y luego está la parte más holística, que por ejemplo a Ellen MacArthur, a la primera testigo que os he citado, le funciona bastante bien, que es a través de hipnosis. Siguen periodos de hipnosis, entrenamientos de hipnosis, donde les enseñan a calmar su mente, focalizándose en una imagen, y a partir de ahí se duermen. 20 minutos, se levantan. Eso no lo había O escuchado sea, nunca, tío. ahora mismo De me estás verdad. dejando de verdad. Y eso por los militares, porque Yo eso sí, tienen eso sí. un de esto Que de... tienen una técnica que sí, son capaces de dormirse en un plis-plas. sí. Pero esto de hipnosis, tío, qué fuerte. Sí. Es súper interesante. Así que entra también la parte un poco más... Luego también dentro del mundo de la navegación entra mucho también el tema de los amuletos y de las cosas que dan mala suerte, ¿no? Entonces la hipnosis entra dentro de este grupo de los navegantes, pues quizá que han probado de todo, pues ¿por qué no? Tampoco les va a hacer ningún daño probar esto, pues lo prueban. Y eso son entrenamientos pues más holísticos quizá, no son tan convencionales y les enseñan a dormirse, pues eso. Y están 100 días, pero claro, no son 100 días yo llego a puerto, me han preparado una habitación estupenda en el Marriott y me echo a dormir. No, esta gente, hasta que no vuelven a encontrar su ritmo de sueño, pueden pasar meses. Entonces, claro, es una recuperación grande. Es una forma de retarse a sí mismo. Sí, pero totalmente, Sí, no, totalmente. Me ha quedado en el tercer hombre, pero... Sí, sí. Te encuentras totalmente, porque al final es una lucha constante contigo mismo. Contigo mismo. No hay nada más que tú. Y sobre todo tomar conciencia de alucinaciones que puedes sufrir. Exacto. O sea, y de que, bueno, vale, estoy viendo esto, pero esto tengo que concienciarme racionalmente que no es real, pero yo lo estoy sintiendo como si estuviera allí, porque una cosa que coincide en muchísimos navegantes es que ellos lo notan. O sea, ellos perciben que eso es real. Claro, y puede ser una alucinación buena como un tercer hombre que te ayuda, o puedes ver que te ataca un pulpo gigante. Sí, A ver si me entiendes, que sí, puede ser sí. tanto buena como mala, ¿no? Sí, lo que pasa que el entrenamiento que llevan hace que, como ya ellos son conscientes de que eso no puede ser, Vale. normalmente son menores, no son cosas tan físicas, Vale, vale. son más... ¿Y qué tipo de control tiene una persona así externa? Quiero decir, no hay ningún tipo de control, rollo, si se pone grave la situación, hay un... A ver,
Normalmente depende de dónde estés, que aquí luego se hablará del tema, pero hay puntos de no rescate. Entonces, claro, si la cosa se pone mal, uno de los puntos, normalmente cuando tú llevas el barco preparado, te salen fallos al inicio que son cosas de, ay, mira, esto no lo he pensado y se me ha roto o lo que sea. Entonces, muchas veces donde paran es en las Canarias. Si tienen que parar, normalmente no se para. Ahora bien, si tú paras en Canarias, se acabó, porque todo eso es una escala. Claro, es sin escala, ¿no? Es sin escala. Entonces, cuando tú paras allí es por algo muy grave, una partida de mástil, incluso por rajas de vela, incluso ellos la reparan para no parar. Joder. Entonces, claro, sí. Y de hecho hay una película, que si os interesa el tema, se llama Polizón, que va sobre un barco de la Vendée Globe que para en Canarias por un ¿cómo se llama? Una avería, y decide continuar. Y le pasan cosas. Oh. ¿Vale? Pues mira. Qué decir, es interesante. Si os gusta el mundo estáis dentro de este rollo ahora mismo, es una película chula. Qué la guapo. verdad. Y bueno, yo os venía a hablar de esto y no sé si tenéis alguna cosa que queráis decir al respecto o así. Para mí ha sido Yo creo que hemos aprendido un montón de cosas, tío, de verdad. Me ha sorprendido mucho lo que has contado, de verdad, Celia. Me ha sorprendido mucho. Sí, aparte creo que es un ámbito que no se habla mucho si no estás metido en el tema. O sea, si no eres de una zona donde se trabaje ese deporte o se practique, no Sí, que llega es cierto a que los demás. desde fuera se ve como muy guay, ¿no? Como, Sí. qué guay, se va en un velero. Qué chuli, qué aventura, ¿no? Y mira lo que ha contado. Claro, Sí. prepárate Es chuli, tus pero 100 tiene días sus ahí. riesgos. Hostia. Claro. Y aparte de eso también, a vuestro favor, la comunidad náutica es bastante cerrada. Entonces, es una comunidad que no se suele abrir con el resto de... Como de nicho. Exacto. Entonces no se conoce porque ya desde dentro pues suele ser... Bueno, es un poco cerrado, la verdad. Ujú. No, pero a mí me ha parecido súper interesante y creo que es un misterio realmente lo que vive cada persona que está navegando en esa travesía, porque solo ellos saben lo que está pasando cada día y cada minuto, ¿no? Es una pasada. Y da para descifrar muchas de las leyendas que hemos estado contando hoy, porque hemos aprendido que a lo mejor de una alucinación veíamos antiguamente sirenas Claro. o monstruos que estaban muy chulos, la verdad, muy Pues guay. muchas gracias.